Historiador mundial. Queridos humanos del futuro, este mensaje pretende dejar constancia de cómo la humanidad aprendió a salvarse a sí misma, pero también para evitar que vuelva a caer en el abismo involutivo del que nos hemos librado recientemente. No importa mucho el año en que me encuentro, porque las fechas son irrelevantes y los calendarios cambian, son imprecisos. Basta decir que hace solo unos años estuvimos en el filo de la navaja, porque una secta esclavista estuvo a punto de destruir la casi totalidad de la humanidad. Pero los logros actuales, nuestra actual forma de vivir, pueden estar en riesgo en el futuro si surgen nuevamente esclavistas y acaso olvidamos esta reciente experiencia, que fue la culminación de 17 siglos de perversión sutil, gota a gota, de todos los valores naturales del individuo y por lo tanto del colectivo humano. Vamos con el resumen histórico. Unos 4 siglos antes de Cristo, una secta terrible, soberbia, creyente en un Dios que les prometió el poder total sobre toda la tierra y el tener como esclavos a todos los demás pueblos, comenzó a serruchar las bases del Imperio Romano, creando un reino que se llamó Cartago. Su política era tiránica, oligárquica y esclavista. Durante poco más de un siglo, Roma tuvo que luchar duramente para evitar que Cartago impusiera la economía del oro, que era egoísta, individualista, y daría lugar, luego, al llamado capitalismo, que reemplaza con el valor artificial y relativo el verdadero valor económico de todo pueblo, el trabajo. Ese valor artificial se llama dinero, y como derivado, el producto material útil del trabajo es el servicio amoroso y feliz que una persona brinda a otra, como lo hacemos actualmente en todas las profesiones, en todos los lugares del mundo. Ya en su época, la historia y realidad de Roma era tergiversada por los esclavistas. Acusaban al Senado de corrupto, de idólatras porque dejaban que cada uno adore al Dios que quisiera, de injustos porque las leyes eran demasiado duras según ellos y se cumplían, pero claro, los pueblos que se unían a Roma sabían la verdad, así que la república se hacía cada vez más grande y más poderosa. Roma tenía una economía distributiva, igual que ahora, basada en el valor trabajo, para la que valían unas fichas, no monedas como hasta hace poco. Estas fichas se llamaban sestercios, que equivalían a un volumen de ciertos productos, a un peso según otros productos, a un tiempo de trabajo en algunas profesiones y en otras a un trabajo determinado. Estas fichas que se recibían no se daban a nadie, se devolvían una vez al año al Imperio Romano y el ciudadano controlaba así las cuentas del Estado, como el Estado veía lo que el ciudadano había producido ese año. No para controlarle, no le iban a decir que había producido menos o más, sino para establecer las necesidades de tales o cuales productos, así como para distribuir los trabajos, para evitar carencias o producciones excesivas que pudieran deteriorarse o quedar sin uso, o que la gente estuviera amontonada con un talento, con una profesión en un sitio y que faltara en otras. El oro solo se usaba para reemplazar dientes, huesos rotos o en los talentos, que eran unas medallas intransferibles. De un lado tenían la cara del César, el cuño del Estado, y del otro la cara del propietario, labrada por un orfebre o a veces su insignia familiar o el nombre de su oficio. No existían los conceptos de comprar ni el vender, como hacían en el reino de Cartago, usando el oro como moneda, como factor de cambio. En esa forma de economía, los más astutos eran más ricos, más poderosos. En la economía romana se podía tener más prestigio, más honor, pero sus méritos civiles o militares no le hacían ni más pobre ni más rico.
La abundancia de todo y en las mejores calidades era magnífica, a pesar de no contar con la tecnología como la nuestra. En contraparte, Cartago era un pueblo formado por gentes diversas de todo el mundo conocido, engañados por la misma secta que gobernó hasta hace poco a casi todo el mundo. Roma venció en aquellas guerras, pero en el año 312 después de Cristo, un militar de la secta esclavista, hijo de otro militar infiltrado también en Roma, consiguió hacerse con el poder y batalló hasta conseguir, en el año 323, el total dominio de la República. Aunque hacía más de 3 siglos existía como imperio, seguía funcionando como república. Con Constantino eso se acabó. Fundó en el año 325 la Iglesia Católica, pero sólo para institucionalizar y dominar a los cristianos, no para protegerlos como contaron luego. Porque la esclavitud a que llevaron a la humanidad necesitó dar vuelta a toda la historia, engañar y confundir y generar ignorancia, hacer que no quede nada que diga a los pueblos cómo hay que manejar la política para evitar la esclavitud. Así que los esclavistas inventaron toda una historia falsa y degenerada de Egipto, de Roma, Grecia, Baalbek y otras civilizaciones. Es lo que conocimos luego como historia oficial. También se ocultó cuidadosamente que un año después de funcionar la Iglesia Católica en el año 326, Constantino creó la primera banca privada, la Banca Bizancia. Con ello, dejaron de valer las fichas llamadas sestercios y las medallas intransferibles llamadas talentos. Así que dejó de valer la economía del trabajo, la economía distributiva. En vez de solidaridad, empezó a reinar el egoísmo como que era hija de una herramienta terrible llamada dinero. Entonces, ya no había que trabajar en lo que a uno le hace feliz, en lo que uno realmente hará bien, porque es parte de su esencia personal, su talento, eso que uno siente que ha nacido para ello. Se fue perdiendo la importante regla de la vocación, porque la gente empezó a trabajar para ganar dinero y poder vivir, tener algunos placeres y muchos apenas para sobrevivir. Y ese dinero ya no lo manejaba el Estado, ni las asambleas locales, que eran por lo general formadas por las mujeres y sobre todo por las más ancianas. No, el dinero era manejado por la banca, unos señores a los que nadie eligió para mantener la riqueza de los pueblos. Unos señores que con el dinero comenzaron a apoderarse de todo, a comprar las frágiles voluntades de charlatanes que ganaban puestos políticos y crearon con toda clase de argucias y engaños algo terrible llamado deuda financiera, deuda de dinero. Con ello crearon un sentimiento de culpa y deber a la vez, tanto en individuos como en naciones enteras. Aclaramos esto porque ahora mismo ya nuestros niños no saben qué significa comprar o vender. Comprar es hacerse propietario de alguien o de algo mediante una cantidad de dinero. Vender es desprenderse de algo o a alguien a cambio de una cantidad de dinero. Sí, porque en el esclavismo, de una manera o de otra, se han comprado y vendido las personas, es decir, se las ha cambiado por dinero. Inclusive, en estos 17 siglos pasados, existía algo que se llamaba prostitución, donde una mujer y luego también un varón tenían que vender su cuerpo, es decir, un tiempo, para que otra persona les use sexualmente, por dinero. Algo en realidad bastante abstracto, como un veneno sutil que limita la economía natural. Esta secta esclavista fue desde Constantino durante 17 siglos, apoderándose poco a poco de los pueblos mediante el dinero y agentes serviles. Muy raramente consiguió algún héroe hacerles frente, pero en 114 ocasiones los agentes de la secta esclavista fueron expulsados de las naciones. Así y todo,
engañaron a los pueblos infiltrándose, como lo había hecho Constantino y su padre en Roma, hasta alcanzar puestos de poder. Crearon la aberración política llamada partidismo, con una derecha y una izquierda como extremos, y unos cuantos partidos aparentemente de centro o patrióticos, conservadores, revolucionarios, intransigentes, republicanos, socialistas, comunistas, feministas y una larga lista de nombres, pero al fin y al cabo más centros de división, de discusión estéril, de parásitos haciendo teatro para engañar a las masas, vivir de ellas y someterlas a sus intereses mezquinos y a los intereses nefastos y diabólicos de sus patrones. Es decir, que la secta que manejaba el mundo con el dinero logró, a lo largo de los siglos, ocultar la verdadera historia para que nadie comprendiera que existe una política natural, esta en la que vivimos ahora. Hicieron creer a la gente que los antiguos tenían esclavos, que eran brutos y brutales, en fin, que acusaron de esclavistas a todos los que les habían combatido con fervor. La tecnología avanzó, pero la evolución espiritual de las sociedades se invirtió. Hasta la mayoría de las religiones se pervirtieron a tal punto que acabaron siendo cómplices silenciosas de toda clase de aberraciones, de degeneración, de esclavitud, tanto de adultos como de niños. Luego podrán saber más cómo era la terrible civilización esclava y esclavista que llamamos ahora la era del mercado, que felizmente hemos trascendido. Hemos dejado muchas constancias, informes, libros y en diversos formatos de información para que nadie olvide en el futuro lo terrible que sería volver a caer en los engaños del esclavismo. Como la mayoría de los adultos que viven ahora han conocido esa monstruosa etapa, no la describiré en este informe que será público porque aún hay mucho dolor en sus mentes. Esos informes los dejamos aparte para las gentes del futuro, con abundante material probatorio porque les costará creer que la humanidad haya podido llegar a tales niveles de esclavitud mediante engaños. Muy en resumen, digamos que los esclavistas empezaban a tener problemas para controlar a 7.800 millones de personas, temiendo además que la brutal explotación de los recursos naturales bajo las pautas del mercado les quitase su bienestar y control global. Comprender esto para ustedes posiblemente sea difícil, por eso hemos dejado muchos informes en otros formatos. Sabemos que el mundo puede albergar 32.000 millones de personas sin cambios a lo que tenemos ahora, y cientos de miles de millones si se fertilizan algunos desiertos o se ocupa racionalmente las selvas y bosques. Pero estos criminales decidieron exterminar a poco más de 7.000 millones de personas, a pesar de que muchos científicos explicaban ya que podrían vivir 500.000 millones de personas en el mundo solo cambiando las pautas de poder. Intentaron eliminar a estos 7.000 millones de personas con muchas guerras, con hambrunas, con manipulación del clima, con una medicina oficial que mataba en vez de curar. Pero la mayoría de los médicos, a pesar de ello, curaban. El planeta, a pesar de ello, equilibraba el clima. Las naciones volvían a levantarse. Convencieron a muchos miles de pilotos de aviación, médicos, políticos, militares y profesionales diversos de que era necesaria esa casi extinción de la humanidad, porque se supone que no cabemos todos en el planeta. Bueno, muchas universidades se corrompieron a tal punto que preparaban médicos para asesinar multitudes en vez que para curar, con el pretexto de una necesidad de despoblación. A principios del siglo XX, inventaron un riesgo ficticio de supuestos virus, es decir, exosomas celulares, los desechos orgánicos, como si pudieran reproducirse igual que las bacterias. Una teoría dio lugar a que los poderosos, que en principio solo querían ganar más y más dinero, inventaran las vacunas. Con ello prometían poner a la gente a salvo de las enfermedades. Y cada tanto, cuando las enfermedades supuestamente extintas gracias a las vacunas reaparecían,
les cambiaban el nombre. Por ejemplo, la tisis luego se llamó tuberculosis, la poliomielitis luego se llamó esclerosis, y así con muchas otras. Como en el año 2000 no consiguieron su objetivo de dejar vivos solo a 500 millones de personas, algunos personajes desalmados fueron puestos a trabajar para diseñar los planes más macabros, y uno de ellos acertó, más o menos, con la fórmula. Hizo creer al mundo que había inventado un virus terrible, un microbicho capaz de contagiar y matar a toda la gente del mundo. Y paradójicamente, este mismo ente inhumano, contando con todos los recursos económicos casi ilimitados que le daba la secta esclavista, era el que tenía la vacuna contra el virus que había desarrollado. Es decir, las vacunas eran unos supuestos remedios. Mientras la secta compraba todos los medios de comunicación, infiltraba a sus agentes en todos los partidos políticos, incluso en los más pequeños y los más supuestamente revolucionarios. Bueno, a tal punto llegó la osadía de los esclavistas, que un día, en los primeros meses del año 2020, más de medio mundo fue encerrado en sus casas con el pretexto de evitar una pandemia, esto es la expansión de una enfermedad, que se venía extendiendo desde China por causa de este virus, un patógeno miles de veces más pequeño que una bacteria y que se suponía que se podía contagiar. Los medios de difusión, algo tan estratégico como eso, que ahora solo pueden ser gobernados por las asambleas, en ese tiempo eran manejados por particulares como negocio, y esos particulares eran, para 2020, casi todos miembros de la secta esclavista, así que la gente solo se enteraba de lo que ellos querían que se enteraran. Y los que no lo eran, los periódicos o radios que no les pertenecían, en cambio recibían mucho dinero. Así que durante todo el día y la noche el machaque era total. Las redes sociales de Internet, que ahora también solo gestionan las asambleas, pero que salvo cuestiones de orden penal no padecen ninguna clase de censura, en ese tiempo estaban también en manos de la secta. Unos pocos canales de difusión monopolizaban todo, o casi todo. Unos genios poco conocidos y muy calumniados habían desarrollado Internet en la segunda mitad del siglo XX para evitar el oscurantismo total que los esclavistas necesitaban para sus planes genocidas. Pero no les resultó, justamente porque la gente podía comunicarse de parte a parte del planeta. Pero estos criminales fueron apoderándose de estos canales de difusión porque todo estaba sometido. Claro, no habría cárceles para encerrar y cementerios para enterrar a miles de millones de personas a la vez. Entonces iban haciendo un genocidio lento, cuidadosamente planificado, intentando que no se notara, porque los esclavistas se querían quedar con solo 500 millones de personas en todo el mundo. Pero, aunque pusieron a todos sus esbirros de los gobiernos de la izquierda, la derecha, del centro, de arriba y de abajo, no les salieron los planes. Las mentiras eran tan grandes y absurdas, los pretextos tan infundados, las contradicciones tan flagrantes, que aunque hicieron toda clase de aberraciones y cortes de libertades mediante sus lacayos partitocráticos, no les salieron los planes. Las razones fueron varias. Veamos algunas, aunque en el futuro pueden querer usar otras técnicas, pero al menos que éstas no se vuelvan a repetir, que no les vuelvan a servir. Primero, el virus, lo que hoy conocemos como exosomas, ellos habían dicho que se podían multiplicar, cosa que ya sabemos que no. Entonces, pues este virus, supuestamente inventado por el experto en virus, en realidad era experto en virus informáticos, justamente era el que decía tener la vacuna, pero ese virus era falso, lógicamente no había tal virus, pero la inmensa mayoría se lo creyó. Desarrollaron así la germofobia, una paranoia de terror a los bichos microscópicos. Se impuso el uso obligatorio de mascarillas, que además de no servir para prevenir un contagio ni siquiera bacteriano, produjo muchos casos de hipoxia, es decir, falta de oxígeno por no respirar correctamente. Hubo muchos accidentes porque los conductores se desmayaban inhalando su propio dióxido de carbono, pero finalmente
Las denuncias y protestas de los ciudadanos despiertos y las explicaciones de miles de médicos y científicos diversos que no se sometieron a los intereses del mercado y a las obligaciones de la farmacia y a la censura de los medios, obligaron a los gobiernos a quitar esa imposición en pocas semanas. Además, la gente despierta boicoteaba los restaurantes y cualquier lugar de distribución de alimentos donde obligaran a usar bozal. Como en ese tiempo los distribuidores recibían dinero por la distribución, no pudieron sostenerse y comprendieron que no podían seguir así. Segundo, por la misma paranoia y desconocimiento básico de la biología que tenía la sociedad, se le quiso imponer algo terrible llamado distanciamiento social. No abrazar, no besar, no dar la mano, no tocar, mantenerse a más de 2 metros. O sea, algo terrible. Querían deshumanizar y quitar toda expresión de amor entre las personas. A los niños en muchos países comenzaban a enseñarles a mantenerse obedientes, jugando solitarios en un círculo cuadrado pintado en el suelo, con el miedo a contagiarse si salían de él. Imagínense lo que hacían con los niños, con mascarillas, con guantes, con una paranoia que parecía imposible de arrastrar así a medio mundo, algo terriblemente maligno. Algunas comunidades demoraron en darse cuenta que eso era una infamia, era una mentira infinitamente peor que el riesgo de contraer algún contagio de cualquier cosa. La gente pensaba que nunca más podría volver a la normalidad del amor, de los juegos, de la vida natural, porque los ejércitos, la policía, eran la amenaza que tenían los gobiernos, y a eso lo llamaron los políticos la nueva normalidad, cuando en realidad era una nueva, aberrante, insostenible, nueva anormalidad. Pero muchos países no aceptaron esas imposiciones. La gente no obedecía más el confinamiento impuesto. Además, con una serie de contradicciones y absurdos que revelaron en pocas semanas que aquello no era un preventivo de pandemia, sino una ley marcial, inexplicable para quitar todos los derechos humanos, convertir el dinero incluso a su forma más virtual, imposibilidad de reunión, incluso familiar, para evitar reacciones populares. Pero eran tan grandes las mentiras y nadie se moría en los países donde no se aplicaban esas medidas, salvo las muertes estadísticamente normales de siempre, que las cosas no encajaban. En los países más cerrados, más cómplices sus gobiernos, habían las muertes de siempre. Y sí, hubo algunas más, pero por otras causas. Sí, murió mucha gente en gran cantidad de países. En los más estrictos, la mortandad fue peor, a causa de la soledad, la tristeza, a causa del miedo y la depresión e incertidumbre por el encierro injusto, a causa de la desatención médica de todas las otras enfermedades y muchos crímenes cometidos en hospitales por esa extraña generación de médicos degenerados, asesinos, llamados eugenésicos. También a causa de la infernal mascarilla y sus efectos psicológicos y físicos, suicidios, desatención de toda otra enfermedad que no fuese pulmonar, y encima a toda esa gente que moría de cualquier otra cosa le etiquetaban como muerta por el supuesto COVID-19, como habían llamado al patentado por el hombre de los virus. Patente falsa, por supuesto, porque nadie iba a arriesgarse a intentar comprobar en el registro de patentes si era verdadera. Nadie iba a despanzurrar un agente patógeno tan terriblemente peligroso que había escapado supuestamente de un laboratorio de máxima seguridad. Además, ningún registro de patentes tenía capacidad técnica ni científica para semejantes comprobaciones. Esos registros eran sólo una trampa legal para que los gobiernos, al servicio de los esclavistas, se pudieran apoderar de todo invento o descubrimiento que les fuera útiles a sus planes. Así se apoderaron, por ejemplo, de toda la tecnología de Nikola Tesla y de Wilhelm Reich y de miles de científicos. Nadie tenía entonces esas cosas que tanto usamos ahora libremente. Durante casi un siglo estuvieron completamente ocultas y al servicio de los peores gobiernos. Aunque les parezca increíble, la energía que tenemos de sobra abundante en cada casa antes se mandaba por cables porque era una forma esclavista de control de la energía. Esto algo tan increíble que como si fuéramos, como si unos peces tuvieran que pagar por respirar agua. Tercero,
Para colmo, se estableció una escandalosa censura constante de todos los medicamentos naturales y económicos como el clorito de sodio, algunas plantas maravillosas, el uso de pirámides, de magnetoterapia, de homeopatía y todo lo que realmente sirve. Pero eso fue lo peor que pudieron hacer contra sus propios planes. La gente más consciente y los que estaban en duda empezaron a usar esas terapias que antes eran llamadas alternativas y solo se habían desprestigiado sin prohibirlas durante el último siglo. Y eso fue otro tiro por la culata para los esclavistas. En muchos países esas terapias pasaron a ser oficiales, usándolas toda la población. Así que hasta enfermedades que antes se mantenían como incurables o como inevitables, como la gripe común, desaparecieron del escenario mundial. Cuarto, quisieron hacer obligatoria la vacunación, con el pretexto de supuestos virus, para inocular luego patógenos de verdad y microchips. Pero fue otro tiro por la culata. Hasta la gente menos consciente y que por las buenas tarde o temprano se hubiera dejado vacunar, decidió oponerse totalmente a la obligatoriedad. Ningún gobierno pudo imponerla, aunque varios lo intentaron. Quinto, se usó todo ese miedo social para un confinamiento o arresto domiciliario ilegal que se impuso a más de medio mundo, y eso sirvió para hacer lo más discreta posible la instalación de unas terribles antenas llamadas de 5G, es decir, quinta generación de la telefonía y todo eso. Pero no era como la que usamos ahora. Estaba pensada para radiar con tales frecuencias y potencias que matarían fácilmente a millones de personas, dominarían todo el mundo con un Internet de las cosas para los pocos que se adaptasen, es decir, todo controlado mediante radiación. Pero la barbarie tecnificada no pudo sostenerse. La gente destruyó y quemó hasta la última antena de esas cuando vieron que en sus cercanías se enfermaban todos los animales y personas, y hasta las aves se empeñaron destruyendo el cableado en muchos lugares. La naturaleza también respondió repudiando todo lo que los esclavistas intentaban. Sexto, la guerra no se concretó como otras veces, en masacres mutuas de naciones. Los grandes líderes de muchos países tenían claro que el enemigo real era el esclavista que venía sometiendo a la humanidad con el dinero, los medios de comunicación masiva, los engaños y toda clase de argucias. Y ya todo el mundo sabía quiénes eran realmente el enemigo de todos los pueblos. Y a pesar de estar infiltrados en todas partes, en los gobiernos, en sus partidos y hasta en los más recónditos puestos estratégicos, lograron quitárselos de encima. Algunos líderes traicionaron a sus pueblos, pero no les fue bien. Los más despiertos y aguerridos lograron quitárselos de encima con métodos violentos, pero la gran mayoría de países fueron tomados por los ciudadanos a través del sistema asambleario, y algunos líderes políticos que habían demostrado servir al pueblo y no a los esclavistas. Estos apoyaron al sistema asambleario. La mayoría de los líderes esclavistas acabaron en la cárcel por crímenes diversos, incluso los particulares y directivos de grandes instituciones internacionales, acusados por traición a la patria, malversación de fondos de donaciones. Esto de fondos de donaciones era dinero, recuerden que estamos hablando de una época en que había dinero. Bioterrorismo y genocidio. Igual ocurrió con los jefes médicos que ensuciaron los cerebros de los estudiantes de medicina, porque muchos jóvenes se rebelaron contra esa monstruosidad y delataron a sus terribles profesores. Muchos jefes de los esclavistas practicaban la pederastia y asesinatos rituales. Así que en un momento muy crucial, cuando empezaron a rebelarse las masas y surgieron las primeras asambleas en barrios de las grandes ciudades y en pueblos más pequeños, los gobernantes más conscientes de algunos países asestaron un duro golpe a esta secta. Esto produjo un efecto dominó en los demás países. Ya había ocurrido a finales de la primera mitad del siglo XX, pero en el final de esta etapa terrible que fue durante las primeras décadas del siglo XXI, todo esto cambió. Se repitieron muchas de esas cosas y la historia, toda la verdadera historia, comenzó a salir a la luz. Hubo muchas ejecuciones porque los crímenes eran tan crueles y perversos que cierto líder dijo un día: son monstruos demasiado peligrosos como para dejarles vivir. Morderían hasta las rejas para volver a hacer esas cosas diabólicas. Seguramente, como yo, mucha gente no estuvo de acuerdo con las penas de muerte, pero nadie que no perteneciera a esas sectas terribles se pronunció en contra. Los líderes políticos de vocación en varios países
demostraron ser auténticos, porque en vez de sentir que perdían el poder ante el movimiento asambleario de la ecologenia que surgía, lo alentaron, lo apoyaron, lo protegieron. Algunos siguieron por ello mismo al frente de sus países, justamente porque juraron y servir y defender el movimiento ecologénico. Bueno, si no lo hubiesen hecho, habrían sido destituidos tan pronto como las asambleas tomaron el poder, como sucedió con la mayoría de los gobiernos cómplices de la partitocracia y todo eso. Al momento de escribir este informe, los historiadores discutimos si a la época que acabamos de trascender le llamaremos era del mercado o era del engaño, pero creo que ambos nombres están bien. Muchos de los políticos y periodistas o dueños de los medios de comunicación de la era del mercado viven, pero en prisiones de casi todo el mundo. Los que no cometieron más delito que el simple engaño por presión en su trabajo y sin mayores daños directos a la población, fueron indultados por las asambleas, pero no podrán ejercer puestos políticos de por vida ni trabajar en la cadena de periodismo, y son, como los delincuentes, inhabilitados de asistir a las asambleas, ni siquiera como oyentes. Igual se les permite trabajar en cualquier otro de sus talentos, pero ya no pueden hacer más daño. A los miembros de la secta esclavista se les arrestó en todo el mundo y se les investigó a fondo, pero al final todas las asambleas nacionales decidieron aislarlos del resto de la humanidad. Ellos se habían apoderado de unos territorios suficientemente grandes como para que vivan bien, pero sin someter a otros pueblos. En estos momentos se discute en la Asamblea Mundial de Sabios si sería conveniente la esterilización de ese pueblo de esclavistas, tal como ellos han hecho con muchas poblaciones mediante la medicina venenosa, la mortal quimioterapia y radioterapia que aceleraba la muerte de la gente con cáncer, la inducción de flúor en el agua y las pastas dentífricas, la alimentación llena de químicos dañinos, la vacunación, el rociado con estelas químicas. También en varios países están en prisión los miembros de corporaciones que casi acaban con las semillas naturales para imponer un mercado de semillas híbridas, transgénicas, que causaron mucho daño a la naturaleza, aunque ya está casi totalmente reparado. Y las abejas, que en muchos sitios estaban casi extintas por causa de los transgénicos que producían flores venenosas para ellas, también pues estas abejas se han recuperado. Hace muy poco se ha creado la Asamblea Mundial de Sabios. Es solo una organización consejera, formada democráticamente, como toda asamblea, pero no tiene carácter vinculante para ningún país. Esta asamblea se forma con delegados científicos y como ya no hay centralización del poder, ni existe el terrible dinero que existía hasta hace poco, está dando excelentes recomendaciones que nos han llevado a aprovechar al máximo la tecnología, pero sin daño para ningún humano ni para la naturaleza. Les he contado hasta aquí un resumen extremo de las atrocidades que hemos superado y en los archivos hay mucho más, pero ahora les comento lo que hemos conseguido, por si acaso ustedes, gente del futuro, tuvieran dudas de cómo se debe vivir, si hubiera alguna hecatombe natural o producida por los seres humanos o alguien les hiciera creer cosas que no son. La sociedad que hemos construido. Al principio hubo disturbios de toda clase, pero en un tiempo muy corto de apenas meses se impuso el sistema asambleario, es decir, la voluntad de los pueblos de gobernarse a sí mismos, saliendo del engaño de los partidos políticos, del dinero y de la usura. Tengo que aclarar este término porque es increíble de abstracto. La usura es que cuando alguien no tenía dinero tenía que pedir y cuando tenía que devolverlo se le pedía más dinero que el que había sido entregado o prestado. La cronología de los sucesos que comenzaron en los primeros meses del 2020 está en varios informes y hasta están escribiéndolo en piedra para que perdure en la memoria colectiva. Una serie de acontecimientos dolorosos, otros felices, pero los líderes natos, aquellos que estaban dispuestos y despiertos durante la época del engaño, lograron formar gobiernos locales fuertes, luego expandiendo la organización hasta recuperar completamente las naciones, las patrias auténticas, pero estableciendo el poder político de abajo hacia arriba, en vez que de arriba hacia abajo. Es decir, ya a los pueblos no les mandaba nadie, eran los pueblos los que empezaban a mandar. De esto hace todavía pocos años.
Nuestra sociedad actual está basada ahora en la dignidad y la lealtad, expresión del amor hacia nosotros y hacia los demás respectivamente. Así que es una sociedad sana, fuerte, noble, solidaria. La característica psicológica fundamental de nuestra sociedad es la solidaridad. Cada uno se ocupa del bien común y eso garantiza el bien individual. El cambio de la economía, destruyendo el valor dinero y la usura, representó la caída de toda forma de esclavismo. Como ser político solo representa tener que trabajar más tiempo, aparte del tiempo habitual, y sin ningún beneficio personal. Solo ejercen como asambleístas y delegados los que tienen verdadera vocación de servicio y sabiduría. Los ejecutivos de gobierno son funcionarios que trabajan según su vocación, así que lo hacen a la perfección. La característica espiritual fundamental de nuestra sociedad es el sentido de trascendencia interior, no la fama, ni el poder, la riqueza innecesaria y todas esas quimeras engañosas del pasado. Hay una absoluta libertad de culto en la que la única restricción acordada es que ningún Dios, cualquiera sea la forma que cada uno lo conciba, puede ser superior a la forma de concebirlo otra persona. Es decir, un Dios tuyo, sea cual sea en el que creas, no puede ser superior al mío ni el mío superior al tuyo. Pero con la enseñanza científica de la metafísica, las religiones van quedando para el ámbito devocional, sin fanatismo, extrayendo lo mejor de los antiguos maestros de la humanidad. Hemos creado un sistema de educación muy divertido, diseñado para que las personas se desarrollen natural y felizmente, y desde muy pequeños empiezan a pensar por sí mismos. Ninguna sociedad quiere personas obedientes, sino respetuosas, conscientes, inteligentes, amorosas. Lo hemos conseguido. Al final no era tan difícil como nos parecía cuando empezamos la revolución, pero ha costado lo suyo. Lo más difícil fue sacar del miedo y del engaño a las masas sociales. La enseñanza esencial en la infancia es la catarsis, la purificación psicológica y el autoconocimiento. Como la medicina ahora es auténtica, contribuye con la educación a formar en los niños personalidades equilibradas. El conocimiento de cómo era la civilización del mercado solo se lo damos a los adolescentes, porque decirle a nuestros niños cómo hemos vivido hasta hace poco sería causarles un cortocircuito neuronal, un trauma. Pero a pesar de vivir ahora en libertad y paz, enseñamos a los niños a ser críticos, activos, duros, resistentes, inquietos, curiosos. Así aseguramos una sociedad futura fuerte, inteligente, aguerrida, imposible de someter por nadie. Los niños aprenden todo como corresponde, es decir, jugando, divirtiéndose. La disciplina también, pero se aprende jugando y al final acaban siendo ordenados, disciplinados, pero no traumados como las duras escuelas de la etapa anterior que solo los hacían obedientes. La educación sexual desde la niñez se hace bajo las normas de la puericultura germana y esto es una educación tradicional que dio los mejores frutos siempre. Y luego la educación sexual genital a partir de la adolescencia, con hincapié en la natural predisposición biológica de nuestros cuerpos, evitando cualquier influencia distorsiva en ese desarrollo natural. Así que los problemas sexuales del pasado han desaparecido sin perjuicio para nadie y de forma natural. El acceso global, todos los individuos y familias, al contenido didáctico, educativo, ilustrativo o base, se brinda de muchas maneras, usando con cuidado la televisión, la radio, algunas redes sociales. Ese contenido incluye metafísica, psicología, salud, autocuidado, sexualidad, valores éticos, historia, cultura, profesiones, vocación, sociedad y leyes. En fin, las diversiones de toda la vida han sido moderadas, pero se han saneado casi espontáneamente. Al no existir ya el dinero, hemos desterrado la ludopatía, la prostitución, las drogas. Todo lo que no pudieron hacer las leyes del sistema corrupto, lo hemos hecho solo con la ausencia del dinero, sin prohibiciones y con la educación natural. Sobre las profesiones, la orientación vocacional se analiza durante la infancia y adolescencia, ahora también los adultos, para que de esta manera se les pueda asignar sus puestos de trabajo, y esa es la importante regla absoluta, que solo se puede trabajar en lo que te gusta.
Cada persona desarrolla así sus habilidades necesarias, y hemos comprobado cómo la naturaleza produce individuos con un abanico de vocaciones que es perfecto para el desarrollo de cualquier sociedad sana. El censo. Los censores y el censo son una institución administrativa en la que trabajan los antiguos economistas. Estudia la distribución geográfica y estratégica para que cada persona encuentre su mejor lugar laboral, así como para que en ningún lugar falte nada. Los almacenes son todos nacionales y están siempre repletos de todo lo necesario y mucho más. Pero, además que la producción en todos los órdenes es enorme, las grandes exigencias que tienen con las calidades hacen que las cosas duren muchísimo. En la pasada era, los fabricantes tenían que hacer que las cosas duren poco, que se rompan, que se gasten, para poder mantener lo que llamaban consumismo. Eso hoy hasta es difícil de explicar, pero ya no existe. Los programas educativos en todos los niveles tienen un modelo evolutivo y retroalimentado, basado tanto en la experiencia del aprendizaje como en las necesidades del país. Es decir, que está en constante verificación que los planes educativos estén siendo efectivos en términos de transmisión de conocimiento, así como en la evaluación de las capacidades adquiridas y la conformidad mental. Esto es lo que hace que cuando los niños empiezan a ser ya adolescentes, están muy bien definidos en sus vocaciones, no tienen problemas existenciales, sienten, saben para qué han nacido, en qué les gustaría trabajar, qué les gustaría hacer el resto de su vida. Antes los niños hiperactivos se trataban como enfermos, ahora sabemos que son genios líderes, exploradores natos. Enfermedades como el autismo y otras parecidas han desaparecido desde que se prohibió toda clase de inoculación biológica, lo que se conocía como vacunas. Con relación a la necesidad del país, estas tienen que evaluarse en función de la materia prima, de recursos naturales disponibles, viabilidad de proyectos de desarrollo masificado, así como las oportunidades de mejoramiento tecnológico en los diferentes sectores de la producción y la distribución. Y todo esto es una maquinaria que funciona perfectamente. El sistema asambleario funciona perfectamente donde todas y cada una de las personas aporta sus ideas, su entusiasmo, y esto nos está llevando a unas mejoras como humanidad que ni siquiera los promotores de ecologenia habíamos llegado a imaginar. La tecnología en la salud ha sido perfeccionada por un equipo logístico, científico y profesional con el resultado de que la salud física, mental y espiritual de toda la población está asegurada en unas condiciones óptimas. Ahora los bebés nacen en un entorno de intimidad, de manera natural, asistido por personas idóneas si lo necesitan, respetando la manera fisiológica del nacimiento, sin las prácticas aberrantes que generaba el mercado. El nacimiento es algo que hoy consideramos muy sagrado, así que es acompañado de sabiduría biológica, con una contención respetuosa y amorosa. Sin los intereses del mercado que envenenaba a la gente para ganar dinero, la medicina se ha simplificado y evolucionado, tanto que prácticamente no hay enfermedades. Lo que ha aumentado es el número de accidentes en el deporte, porque ahora no hay grandes estrellas deportivas como antes. Esa especie de pornografía donde la gente veía cómo jugaban otros está acabada. Solo se transmiten algunos deportes para que aprendan cosas los que luego lo van a practicar. Todo el mundo practica algún deporte. Hay competiciones locales, provinciales, internacionales, pero la gente prefiere hacer sus propias prácticas. Y lo que antes eran deportes de alto costo para algunos, hoy en día no existe eso. Cualquiera puede practicar el deporte que realmente le guste. El honor y la conducta es factor de puntuación casi o más importante que la habilidad misma de los deportistas. Las personas que inexorablemente pasan a ser famosas, sean artistas, deportistas, políticos o lo que sea, tienen que ser, si cabe, más ejemplares que el resto, o sea, igual que en la política. Lo más ejemplar solamente es lo que la gente va a votar y a los que van a aplaudir. Pasamos de la comida muy procesada del mercado a la alimentación natural e inteligente. Con eso solo, gran parte de las enfermedades desaparecieron en muy pocos años. Solo tenemos ahora un gran aumento del vegetarianismo y también del veganismo,
pero no se ha prohibido el carnivorismo porque hay un porcentaje pequeño de personas que no pueden todavía ser vegetarianas, pero poco a poco lo será toda la sociedad. También tenemos el desafío de la gerontotemia, o sea, la vejez, pero ese paso vendrá más adelante. Respecto a la reproducción, también se ha enseñado, se toma conciencia, no hay ningún tipo de prohibiciones, pero la gente se hace consciente de que si tienen características que no convienen al bien común, se evitan reproducirse, porque al final todos los hijos, todos los niños, aunque tienen los padres su privilegio absoluto en su educación y todo, digamos que toda la comunidad los considera hijos propios y los niños están muy vigilados, muy bien cuidados por toda la sociedad. Nuestro sistema de justicia. Bueno, la conciencia de solo el bien común garantiza el bien individual lo ha cambiado todo. El individualismo egoísta de la era del mercado ha sido abolido. Ahora el individuo tiene su valor real, pero respaldado por el valor de la sociedad como conjunto. La justicia vela por la aplicación y enseñanza de las leyes universales, por la justicia en cada acción, por la libertad e igualdad de oportunidades. La delincuencia es algo que ahora resulta excepcional, tanto que los más jóvenes se sorprenden cuando empiezan a conocer un poco la historia casi reciente. La justicia y todos los órganos sociales actúan igual que cualquier persona normal, es decir, protegiendo el bien común como el individual y sobre todo en forma preventiva más que correctiva. Así que aunque es inflexible con ciertas cosas, es sobre todo amorosa, educativa, correctiva. Los presos tampoco pueden quejarse porque aún dentro de los penales pueden trabajar según su vocación. Solo hay en las cárceles gente que perteneció a la edad pasada y algunas excepciones más. Pero la educación lógica, simple, natural, metafísica, sin un sistema corrupto que pervierta a las personas, sin pobreza, sin presiones, sin trabajos obligados, ni fuera de la vocación de cada uno, lo ha cambiado todo. Independientemente del rigor, tenacidad y disciplina involucrada en la formación de los ejércitos, ahora están siempre orientados a la protección, al cuidado, a la preservación de la vida. Para ser soldado hay que rendir exámenes muy completos. Solo se admiten las personas más conscientes, despiertas y éticas, no como antes que eran máquinas de obedecer y matar. Los ejércitos se encargan de la distribución de todas las mercaderías. Todo pasa por el ejército. La protección y el socorro ante incidentes naturales o accidentes o hecatombes o cualquier cosa. Aunque pocos problemas hay con ello también, porque hemos armonizado todo nuestro hacer espiritual, ético, productivo y tecnológico con la naturaleza. Ya no pretendemos dominarla como la civilización del mercado, sino que vivimos conforme a sus dictados. Así que el ecosistema no se altera y disfrutamos mucho de nuestro bello mundo. Las ciudades han dejado de crecer y se han empezado a despoblar, inclusive porque el censo regula de maravilla la distribución artesanal, agrícola e industrial, y mucha gente deseaba volver al entorno rural, ahora acompañado además de buena tecnología y sin las cargas económicas de la época de la esclavitud. Pues ahora en medio de las ciudades hay parques enormes, jardines que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. Casi que no podemos diferenciar lo rural de lo urbano. Hemos empezado a llamar rural a algo muy lejano, algún lugar donde realmente no vive nadie. Curiosamente, hay una gran cantidad de carreteras abandonadas, otras convertidas en larguísimos parques de paseo a pie, en patines o bicicleta. Muchas se han ido llenando de bellas casas a su vera. Digamos que son como el centro de grandes comunidades alargadas, pero no se han hecho nuevas carreteras porque se ha diseñado el orden laboral para que la gente no tenga que viajar mucho. La mayoría tiene su trabajo cerca de la casa y eso da más tiempo para la vida en familia y con amigos, pero es que además los vehículos, además de ser de uso público y hasta hay más de los necesarios, son en su mayoría electromagnetodinámicos, así que nos desplazamos sin tocar el suelo, no necesitamos esas franjas de asfalto. Pero ahora se usan para patinar, para pasear, etc. Hemos hecho que lo vegetal sea parte de toda nuestra vida. Ya nuestros niños no conocen una calle que no esté llena de flores, pájaros, abejas, árboles en su gran mayoría frutales. La protección del medio ambiente ha sido fácil.
al no requerir su destrucción en nombre del comercio y de la explotación indiscriminada de los recursos como había hecho la era del mercado. El desarrollo científico ha tomado una dirección que aún nos sorprende cada día. Todo desarrollo tecnológico es libre y solidario, no hay patentes, aunque se reconocen los derechos intelectuales como algo altamente honorífico. Y el honor es hoy en día un valor muy importante que se había perdido en la era recientemente pasada. La ciencia está regida por la conciencia de las leyes universales. No solo nos brinda energía ilimitada, comodidad, salud, abundancia, nos libra de muchas tareas que hacen las máquinas, etc., sino que también sirve a la evolución mental y espiritual de las personas. Eso ha influido favorablemente en todo, hasta los animales parecen haber desarrollado una conciencia superior. En las cuestiones religiosas ya nadie puede usarlas como causa de discordias. El trabajo productivo ya no necesita ser obligatorio porque la gente solo trabaja en lo que le gusta. Pero bueno, con esto a veces los censores tienen que obligar a algunas personas a tomar vacaciones o a ocuparse de otra actividad porque la producción excesiva tampoco es necesaria. La humanidad casi había perdido el sentido real del arte, que es la expresión del espíritu del individuo y de los pueblos. Las obras artísticas ya no son unas meras manchas y esculturas amorfas que pueden hacer prácticamente un primate. En la última época, los últimos 50 años de la era del mercado, eso fue espantoso. No habían verdaderas obras de arte. Todos los verdaderos pintores y escultores no podían vender sus obras. No, unas manchas que un señor decía que valían mucho, eso era el mercado. Hoy el arte está en consonancia con toda la realidad natural y bueno, se difunden con acceso a todos porque están en todas partes. El trabajo vocacional ha permitido que las calles, las ciudades y hasta lugares poco poblados se llenen de obras artísticas de enorme calidad. El teatro, la danza, la música, la poesía, la pintura han pasado a ocupar la mayor parte del tiempo libre de más de la mitad de la gente. Los escultores son menos, pero están llenando todo con obras impresionantes. Como no hay esa cosa que se llamaba mercado, ni existen ya los que manejaban el dinero que podían imponer estilos distorsionados, aberrantes, el arte natural, con todas sus exigencias, está haciendo maravillas. Solo los mejores reciben talentos por ellos, claro, y sus obras se exponen en los lugares públicos. Así todo, están llenándolo todo el mundo de obras preciosas. El medio ambiente ahora es cuidado como el valor más preciado del mundo, lo que se llama ecología. El reconocimiento del cosmos y de la unidad del absoluto ha llevado naturalmente a una comprensión muy profunda de la ecología, pero esta, de todas formas, es promovida constantemente en la educación como el contacto permanente con el aprendizaje mutuo, enriquecimiento mutuo entre el individuo y la naturaleza. Toda construcción y desarrollo tecnológico tiene que estar en consonancia con la madre tierra, si no, no se admite. La geobiología ha pasado a ser la asignatura fundamental de la ingeniería de paisaje y la arquitectura. En el pasado esto se había perdido, casi que no existía respeto por la naturaleza al hacer las casas, los edificios. Ya no existen prácticamente los edificios que parecían pajareras, de los cuales todavía, bueno, vemos algunos en algunas ciudades y poco habitados. El Plan TEOS, Tratado Educativo de Orden Superior, ya está mostrando en estos pocos años que llevamos de ecologenia que el ser humano es algo tan maravilloso, con un potencial que recién empezamos a visualizar. Vemos en las fotos y vídeos antiguos de la gente andando por las calles apresuradas, con sus caras serias, tristes. En la última época con un barbijo, no solo inútil, sino también ridículo. Y el contraste con lo actual es tan grande que a los jóvenes que no vivieron esta época recién pasada les cuesta comprenderlo. Hoy solo van a prisa los vehículos de largo trayecto, pero nadie va apresurado a su trabajo. Las caras ahora son normales, con su sonrisa, en fin, como corresponde, todo el mundo saludando a todo el mundo, algunos repartiendo bebidas y comida, los que sirven en los bares y restaurantes no solo llevan viandas, sino que la mayoría divierten al personal. Aclaro, en la época del mercado esto había que pagarlo, unos eran pobres y no podían ir a un restaurante ni comer en cualquier parte, hoy no existe eso, cualquiera come en cualquier parte.
Como muchos son estudiantes, los camareros pues lo ejercen en su tiempo libre, entonces practican, repasan sus estudios con los parroquianos. Las demostraciones de afecto de hace hasta pocos años se destinaban solo a familiares y amigos. Hoy, pues, la verdad que no se puede distinguir eso. Las personas tratan como familiar a cualquier otra persona, y eso es una de las mayores causas de felicidad y buena salud. Los que hemos vivido lo anterior, apenas si comprendemos cómo pudimos haber perdido en aquella época todo esto que es lo natural, vivir sin preocupaciones, vivir con felicidad, sin apatía como era en esa época. Era incomprensible el desamor, la enfermedad y durante siglos la gente que moría de hambre en tantos lugares del mundo. Pero bueno, hemos despertado de la pesadilla mundial. Nuestras construcciones, como podrán ver en infinidad de cuadros, fotos, documentos de toda clase, son muy bellas, funcionales. La forma piramidal es la base de las construcciones habitacionales, monumentales y terapéuticas, ya que sus efectos no solo son beneficiosos para las personas, animales y plantas, sino para todo el cosmos. Las restantes construcciones están orientadas mediante el uso de la geometría sagrada, la geobiología, la belleza, la magnificencia, como una guía de la trascendencia. Todos los edificios están orientados hacia la trascendencia del ser humano. Dado que la autarquía alimentaria es prioridad, se ha ordenado y planificado desde que comenzamos esta etapa para que cada casa que se construye nueva tenga su espacio para huerta particular y cada barrio tiene sus granjas y huertas comunitarias, de modo que el alimento es siempre abundante para todos. Aunque hubiera una hecatombe en muchos sitios, nadie queda dependiente de un otro lugar para obtener alimento. Algunos puntos sobre cómo es nuestra política general. La comunicación. Todos los ciudadanos tienen el derecho a saber siempre la verdad. Toda acción de gobierno emana de la Asamblea, así que la ciudadanía es informada al detalle de todo. Pero es que las asambleas siempre están llenos de gente, hay una concurrencia enorme, así que no hay posibilidad de engaño político. La información pública depende de la cadena de mandos de los periodistas, que también tienen su representación en la Asamblea, y las leyes son muy taxativas sobre eso. Así que es impensable ahora que un periodista comunique algo que no sea plenamente verídico, no solo porque acabaría preso, sino porque los periodistas ahora son conscientes de la importancia de su trabajo. En cuanto a defensa, si bien la paz real es el fin buscado y siempre ya logrado, estamos siempre listos para defender los valores que propugnamos. Lo que buscamos en toda actividad no es más que un orden natural, y en tanto que evitemos siempre toda forma de esclavismo, de especulación, de someter a valores materiales lo que tiene un valor más alto, el camino es más fácil. Hemos triunfado sobre la era del mercado, superando 17 siglos de esclavismo. Pero no debemos olvidar las lecciones ni debilitarnos, pues la fuerza del amor y la inteligencia no deben decaer nunca ni perder su equilibrio con la voluntad. En cuanto a la economía, ¿cómo es distributiva? Abunda de todo. No existe el dinero, por lo tanto no hay publicidad de cosas. Antes tenían que llenar todo el mundo de carteles, cada productor tenía que luchar contra otros para decir yo produzco esto, yo produzco lo aquello. ¿Ya? Bueno, todo un tema aparte, el de las publicidades, que algunos historiadores la están estudiando con mucho cuidado porque es una cosa de locos. En su lugar, hoy hay consignas éticas, cuadros artísticos, avisos de eventos culturales, música, las obras ganadoras de los certámenes de cine, de poesía, etc. Hemos desarrollado tecnologías mejores que las que podíamos haber imaginado cuando comenzamos la revolución, pero ninguna que invada la intimidad de las personas, ni que dañe el medio ambiente, ni que tenga a las personas localizadas de alguna manera, restándole libertad y privacidad. En algunos países todavía usan la moneda nacional, que tiene como patrón el trabajo, o sea, la hora hombre. Pero poco a poco van pasando de la economía de la moneda a una más natural, que es, como nosotros, la simple distribución de bienes y servicios mediante la coordinación del censo. Salir de la esclavitud y los engaños ha sido un trabajo muy difícil.
Espero que nadie tenga que hacer algo así en el futuro de la humanidad. Ha sido muy duro. Ahora les diré cómo lo hicimos, paso a paso, brevemente. Cuando empezaron las revueltas por las medidas extremas de sometimiento, cuando el hambre empezó a golpear a los pueblos que vivían mejor, comenzamos a publicar la ecologenia como nunca, durante meses, día y noche, hasta que la gente empezó a hacerse conscientes de que eso, que había sido publicado ya una década antes, de verdad contenía las claves para la política natural. Aún así, cuando estaba más de medio mundo encerrado en sus casas, lo estaban por miedo a un supuesto virus, engañados en todo hasta niveles que costó mucho abrir los ojos de las multitudes. La misma gente miedosa denunciaba o atacaba a aquellos que eran más conscientes del verdadero problema y les trataban de hacer entender la verdad y que se levantaban contra los gobiernos. Pero cuando el hambre y la pobreza se hizo más notable, empezaron las protestas, casi siempre violentas, y mientras reinaba la confusión, los líderes ecologistas y la gente más conscientes hacíamos denuncias ante todos los cuerpos de seguridad, policía, ejército, prefectura, gendarmerías, etc., acusando legalmente a los gobiernos represivos como criminales de lesa humanidad. Aunque esto no tuvo mucho efecto legal al principio, porque había leyes pero no había justicia, los cuadros policiales, al ver estas denuncias, comenzaron a hacerse conscientes de la situación. A esto le llamamos lluvia de denuncias, y fue formidable. Claro, los policías y militares no son de otro planeta, son nuestros padres, hermanos, primos, amigos, vecinos. Al mismo tiempo, se instruyó a los líderes ecologistas de todo el mundo para que promovieran asambleas municipales autárquicas. Es decir, con autoridad plena y total, derrocando de hecho a los partitocráticos, que obedecían a un gobierno mundial del dinero. Mientras más multitudinarias las asambleas, mejor. Pero el trabajo de las denuncias hizo que las fuerzas de seguridad empezaran a proteger a las asambleas en vez que a los gobernantes del sistema corrupto. Una especie de golpes de Estado en miniaturas, pero como se hacían globales y a través de las redes sociales cundía el ejemplo, esto fue un efecto dominó maravilloso. Requirió paciencia, estrategia, porque las asambleas a veces eran infiltradas por gente que pretendía imponer consignas religiosas, consignas partidarias, justo lo que se intentaba derrocar. Hubo agentes de los gobiernos en todas partes promoviendo la violencia, pero los mismos asambleístas, es decir, la misma multitud, se encargaban de reducirlos y entregarlos a la policía. Así que los infiltrados resultaron siempre heridos, algunos muertos, porque claro, la gente tenía claras las consignas en todos los países. Violencia solo con los violentos, religión ninguna y todas, pero no en las asambleas. Escuchar a todos los que hablaran con coherencia y silbar a los que dijeran tonterías para hacerles callar, o que no pudieran silbar a aquellos que veíamos que lo que eran infiltrados que venían a romper la asamblea. Y luego al final firmar las actas todos los presentes. Claro, eran multitudes, pero esto fue maravilloso. Muchos políticos del viejo sistema, que eran personas honestas, se unieron y propugnaron el sistema asambleario, sobre todo alcaldes o intendentes, como se les llama en los distintos países. Pero lamentablemente no fueron todos. Por eso hay tantos presos políticos, no porque fueran políticos, sino porque usaron algo tan sagrado como la política para someter a los pueblos a la esclavitud. Si no lo hubiéramos logrado a través de esta lluvia de denuncias que fue tan importante, hoy habría muy pocos habitantes en el mundo. Y en una forma de esclavitud que ya la tenían programada, llamada transhumanismo, algo horrible, con gente llena de chips en los cuerpos, sin intimidad, sin salud, sin siquiera poder pensar por sí mismos, sometidos a ondas psicotrónicas, en fin, la gente convertida en zombies. Una locura, una pesadilla monstruosa que solo en las mentes más enfermas de los esclavistas pudo tener lugar y estuvo a punto de lograrse. No quisiéramos que esto ocurra nunca y que nunca más se le ocurra a ningún demente intentar una semejante cosa. La experiencia que no podemos ni debemos olvidar, queremos que sea conocida a través de los tiempos, porque la libertad, hija de la dignidad y la lealtad,
es la esencia de nuestro ser. No lo olviden jamás, 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 porque todavía nos duele un poco esta era terrible que acabamos de trascender. Por eso, no olviden nunca, gente del futuro, la Santísima Trinidad, que son ser, cuya manifestación es el amor, conciencia, cuya manifestación es la inteligencia, y voluntad, cuya manifestación es el poder. Y todo eso está en ustedes, en nosotros, en cada ser humano.